bonita. El doctor Rogelio Soto está con nosotros esta mañana, como se lo mencionamos. Estará él hablando precisamente de cuál es la alimentación adecuada para las personas que se someten a quimioterapias. Un gran tema que creo que hay mucha desinformación, pero el doctor Rogelio viene preparado para contestar todas sus preguntas. Teléfonos en pantalla, mensajito QR para que se comunique con nosotros. Bienvenido, doc. Bienvenido. Muchas gracias, Rogelio. Muchas gracias. Y sí, de verdad, yo creo que sí, ¿no? Después de someternos a una quimioterapia, pues lo más fácil es decir, ay, me tomo mi jugo de toronja, es que para alivianarme, levantarme el ánimo y demás, pero muchas veces estamos cometiendo un error, o la mayoría de las veces cometemos el error. Claro, fíjate que sí es una situación interesante, sobre todo porque las quimioterapias son medicamentos. Hay diferentes tipos de quimioterapias que se pueden utilizar dependiendo del paciente. Hay quimioterapias que son intravenosas, hay algunas que son tópicas, que es para algún tipo de cáncer de piel en específico. Hay quimioterapias en pastillas. Aquí la parte importante es cómo interactúan los alimentos con este tipo de fármacos. Hay muchísimos alimentos que en ocasiones a veces no tenemos como el conocimiento, y la parte importante es, pues obviamente, acudir con un profesional que esté especializado en esta área. Porque de repente va a haber alimentos, por decirlo así, muchas de las cuestiones de herbolaria interfieren con este tipo de medicamentos, ya sea para reducir la absorción o para generar que ese medicamento esté más tiempo en circulación dentro del torrente sanguíneo. Entonces, la realidad es de que hay situaciones muy específicas. Bien, digo, nos sorprende, claro, porque pues, obviamente a veces que normalmente o conocemos todos de que cuando nos toca de repente tener un paciente o una persona que le dieron quimioterapias, pues que se siente mal, decaída. Débil. Sí o no, ¿verdad? Así Entonces es. empezamos a tomar cosas que a lo mejor decimos, esto, tómate esto para que te levante, ¿no? Como dices Sobre tú, todo suplementos, ¿no, sí, Sergio? Mucho de eso, ¿no? Pero, por ejemplo, la herbolaria también, que uno diría, pues bueno, pues esa debe ser muy buena, al contrario, para alguien que está enfermo y que le están dando quimioterapias, y dije, pues uno cualquiera pensaría que eso es lo ideal, pero no es así. Claro, hay muchas situaciones, sobre todo, digo, cuestiones que manejamos en general y que en ocasiones, bueno, pues la vecina, un amigo, algún conocido o hasta algún profesional de la salud que no esté muy relacionado con estos temas podría recomendarnos, por ejemplo, antioxidantes. Los antioxidantes, dentro de ellos, tanto en suplementos como en algunos alimentos, pues podrían perjudicarnos. Dentro de ellos, vitamina A, vitamina E, que aunque hay artículos que no son tan concluyentes, sí habla de que en general podrían perjudicar un poco con el tratamiento, ya sea para que este tratamiento sea el paciente en general no consigamos el objetivo de erradicar como tal esa parte del cáncer. Entonces, yo les diría que una de las partes importantes es que los suplementos que se van a utilizar sean muy puntuales en cuanto a lo que se necesita con este tipo de pacientes. También, algunas otras situaciones que son interesantes es esta parte de la herbolaria. Este té verde, la hierba de San Juan, a veces el ginkgo biloba. Que es para darte como energía, ¿no? Es correcto, y que se utilizan como una situación común dentro de los tratamientos o que te recomendó alguien y que en general podría estarte perjudicando más allá de beneficiarte. Así es, ya tenemos llamadas del público y mensajitos. Erika se comunica, doc, y dice, si tengo hígado graso y si tengo quimio, ¿puedo tomar vinagre en ayunas? Mira, lo más importante es, yo diría que cada una de las quimioterapias en general, el tratamiento está enfocado dependiendo los síntomas que tenga el paciente. La mayoría de las quimioterapias están basadas en diferentes situaciones, pero algunas generan más náuseas que otras dependiendo del fármaco que se esté utilizando. Si tú me preguntas, yo diría que en este momento no sería lo más adecuado. Habría que revisar el caso en específico para poder determinar si como tal no está generando alguna úlcera o si tiene por ahí alguna ulcerita este paciente, porque si no, al contrario, va a ser un poquito perjudicial. Sí, claro. Dicen por acá, ¿qué tan recomendable es la melatonina para las quimioterapias? Fíjate, son ese tipo de situaciones. Yo diría que en general lo mejor sería no utilizar suplementos, hasta ir con el profesional de la salud. Sé que va a ser muy reiterativo esta respuesta, pero son situaciones en las cuales necesitamos revisar. No hay algún artículo concluyente que nos diga que la melatonina nos va a afectar,
pero lo que es importante es que el profesional de la salud enfocado en estas cuestiones oncológicas, pues nos vamos a dedicar a buscar las sustancias en específico para ver si pudieran tener alguna interacción con la quimioterapia que está tomando en ese momento. Dice, ¿es verdad que el brócoli está prohibido para las radiaciones? Ojo, hay situaciones que son como específicas. Todo tendría que ver con el tipo de cáncer, por ejemplo, pero también por las sustancias que contiene el brócoli, sí podría ser uno de los alimentos que podría estar a lo mejor contraindicado, dependiendo del tipo de radioterapia y en dónde, sobre todo en específico, esa es la parte. Dice por acá, buen día, mi papá tiene cáncer y ya le dieron quimioterapia en pastillas. Aún necesita más quimios, pero por su peso no se las pueden dar, está muy delgado. ¿Cómo puede subir de peso para poder continuar con las quimios? Excelente programa, saludos. Esa es la parte interesante, sobre todo ver en qué etapa está. Hay algunas quimioterapias que de repente su vida media, como en algunos de los fármacos, pueden llegar a tener hasta 21 días o 28 días. Por eso es que no se dan todas las semanas o se dan una vez cada 4 semanas, dependiendo el tipo de quimioterapia. Una vez que ya veamos que la quimioterapia en general ya terminó su vida media o que ya no tiene un efecto sobre el cuerpo, ahí podríamos entonces sí utilizar algunos suplementos como proteínas o este tipo de cuestiones para tratar de aumentar la masa muscular. Tema que habíamos tratado en algunos otros de los programas, pero que es súper importante porque eso nos va a ayudar a generar anticuerpos para las células malignas que están dentro del cuerpo. Florencia dice, después de 8 quimios, terapias de colon, ¿qué ejercicio y alimentos debo tomar? Súper importante. Si ya terminamos esta parte, las guías son muy específicas. Se habla de que tendríamos que estar consumiendo 24 gramos de fibra por cada 1000 calorías. Si el paciente anda sobre las 2000 calorías, tendríamos que consumir 48 gramos de fibra. La verdad es de que es una cantidad importante. Sí. Muchísima verdura, sobre todo porque ahí sí, si ya terminamos esta etapa, ahora sí necesitamos antioxidantes para que la replicación de las células sea de la manera adecuada junto con estos antioxidantes. Bien, dice por acá, buen día. ¿Qué tan eficaz es el té de hoja de guanábana? Mira, esa es una de las situaciones interesantes. Si tú me preguntas, ¿estoy en quimioterapia? Contraindicado todos y cada uno de las situaciones de herbolaria. ¿Por qué? Porque aunque no son concluyentes todos los artículos, hay algunos que sí refieren que el paciente puede llegar hasta perder la vida si tiene interacción con el fármaco que está utilizando, ¿sí? Entonces, una de las partes importantes es, yo les diría, bueno, pues, se utiliza el término de no hay ningún problema, si no te mata, te sirve, no te mata ni te hace daño. Pero una de las situaciones es que no sabemos qué tanto pueda perjudicar en general para el paciente. Sí, claro. Dice, me dieron quimioterapias, pero sigo sin apetito. ¿Qué puedo hacer? Este es un tema que yo creo que todas las personas que he conocido que les han dado quimioterapia, lo primero que pierden es el apetito y se desgasta mucho el cuerpo, doctor. Fíjate que es una de las situaciones interesantes. Cuando tú vas con un nutriólogo especialista en esta parte oncológica, la parte interesante es en que se van a dar alimentos que se llaman más densos. ¿Qué quiere decir? Que en menos cantidad vamos a poner más calorías. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de alcanzar las calorías que necesita el paciente, porque si no, este paciente se va a depletar. A lo que me refiero es que cada vez va a perder más músculo y su pronóstico cada vez va a ser más malo. Lo que se necesita en general son alimentos que sean más densos y alimentos sobre todo naturales. Sobre todo eso, nada de tienda, o sea, todo en general que sea cosas naturales. Bien, dicen por acá, a mi mamá le da mucho asco el huevo después de las quimios. ¿Qué puedo hacer? ¿Embutidos están prohibidos? Los embutidos están prohibidos, sí, porque tienen una sustancia que se llama nitritos y nitratos, que de hecho están relacionadas con situaciones oncológicas. Yo diría que en general cambiar la proteína. No, si en general el paciente como tal no puede tolerar algún alimento en específico porque le genere náusea, obviamente vamos a dar, por ejemplo,
algún medicamento. Normalmente casi siempre se utiliza un medicamento que se llama ondansetron para prevenir este tipo de cuestiones, pero si el paciente en general no tolera ese alimento, pues hay que tratar de intercambiarlo con otro tipo de proteína que podría apoyarle para que no cubra pierda los requerimientos. Masa muscular, ¿no? El señor Jesús, de 67 años, se comunica y dice: hace 2 meses terminé mis quimios de próstata. ¿Cuántas veces al día debo comer y qué debo comer? ¿Qué me recomienda? Lo más importante aquí sería la cantidad de calorías. En general, hay algunos artículos que hablan de que no es tanto el problema cuántos alimentos se den en un día, sino que la cantidad se cubra al final de este mismo. Okay. Que es importante, si el paciente en general tiene frecuentemente hambre, pues hay que cubrir 4 o 5 tiempos de comida, dependiendo cada paciente. Aquí la parte interesante es que el nutriólogo va a ser específico para el paciente, porque si de repente sus actividades solo le permiten tener 2 alimentos, pues en esos 2 tiempos de comida necesitamos llegar a la cantidad de calorías. ¿Qué podría comer? Situaciones que sean más naturales, lo que platicábamos. Muchas verduras, dentro de ellos, si no tiene alguna contraindicación directa, por ejemplo, con oxalatos, pues podría consumir espinacas porque están relacionadas con la prevención de cáncer. En algunos artículos se habla que hasta 2 piezas de jitomate pueden ayudar a prevenir cáncer de próstata. Sí, si en general este paciente puede tener alguna situación de este tipo, yo diría que se pudiera estar consumiendo 2 jitomates. Ojo, no es generalizar. La parte interesante es, si el paciente no tiene ninguna situación renal, podríamos utilizar el jitomate sin problema. Bien, dicen por acá, mi padre ya terminó sus quimioterapias y le recomendaron las guanábanas para subir las defensas. Mira, en general, todo lo que nos va a ayudar a subir las defensas podría ser a base de cuestiones naturales. Hay una situación que se llama ingestas diarias recomendadas o IDR de vitaminas y minerales. La parte interesante es que sin tener que suplementar puedas llegar a estas ingestas diarias recomendadas. Pero si en general no llegara por alguna situación, ahí es donde utilizamos suplementos o complementos alimenticios que nos van a llegar a que alcance a cubrir. Esto nos va a ayudar a que el paciente en general tenga, junto con probablemente algún probiótico, que tenga las defensas de la manera más adecuada. Dice: tuve cáncer de mama, hablando de suplementos alimenticios, triple negativo, 6 quimios por vena, 21 radios y 5 meses con capecitabina. Terminé hace 6 meses. ¿Ya puedo tomar algún suplemento para que me dé un poco más de energía? Sí, ya podemos utilizar en alguna situación, sobre todo el dato en específico. Aquí una de las situaciones interesantes es normalmente solicitar estudios para saber realmente. En general los médicos, yo siempre les digo, y los nutriólogos o la gente que estamos especializada en esta área, normalmente siempre tenemos que solicitar estudios. La parte interesante es, no puedo suplementarle a alguien, por ejemplo, vitamina D, sin saber cómo están en sangre sus niveles. Entonces, a lo mejor pido un vitamina D total y con eso ya me doy una idea para saber si tengo que suplementar y qué tan agresivo tengo que ser con la suplementación, ¿me explico? Entonces, con esto es como con cada uno de los micronutrientes que son específicos, porque si yo los tomo sin saber, puedo generar más perjuicio que beneficio. Sí, claro. Conclusiones, doctor. Pues tienes así, mira, así, pero sí, tenemos que seguir con el programa. Ya te iba a hacer otra pregunta, Bri, no, ya, conclusiones, vamos, te voy a dejar Muchas llamadas descansar. del público, gracias. Muchas de las situaciones es que en general no podemos dar algo para todos los pacientes. La parte interesante de esto es pues que uno no tome, si no eres un profesional de la salud especializado en esta área oncológica, pues no suplementarte, sí, claro, con lo que cuenta. te hayan dado alguien que no se dedica a este tipo de cuestiones y que no ha revisado tu caso, porque hay muchas consultas de pasillo que pueden generar muchos perjuicios. Una de las situaciones interesantes es esto. Creo yo que en base a una nutrición especializada, el paciente puede tener muy buenos efectos. Doc, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Alguna red social para seguirte y, bueno, informarnos un poquito más acerca de la alimentación que debemos de seguir? Claro que sí. Estamos en Club Clínica de Obesidad. El teléfono de la clínica es el 3311-616193. Ahí los esperamos si necesitan algo. gracias al Doctor Rogelio Soto, muchísimas gracias. Por nada. Gracias. Gracias. Nosotros continuamos con más información esta mañana. Rafa Urbal, ¿qué nos tienes?